Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España y en honor de su bandera gloriosa. He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo, luciendo el uniforme de gala. Sé que os extraña esta orden, porque es impropia en combate, pero es la ropa que vestíamos los marinos de España en las grandes solemnidades. Y no creo que haya momento más solemne en la vida de un soldado que aquel en el que se muere por la patria. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el blog para los amantes de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XIX, exactamente al año 1898 y los años anteriores, para conocer a los ausentes en la guerra de Cuba y de Filipinas, o como se conoce también, la guerra contra los sueños o la guerra hispano-estadounidense. Para ello contamos con la ayuda de Paco Guerrero. Hola, Paco. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hasta ahora habíamos hablado, ¿no? Ese grito, ¿no? Ese lema que da Cervera a sus hombres a la salida de Santiago de Cuba, y habla de los presentes, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de los barcos ausentes en esa salida y en los combates también, por ejemplo, la batalla de Cavite, ¿no? En Filipinas. Y vamos a hablar de esos barcos que no llegaron. Pero antes de nada, antes de presentar a los buques y a los barcos, porque eso a lo mejor hay que hablar un poco, ¿no? Buque, navío, barco, ¿no? Es decir, esos elementos que usamos como sinónimos, a lo mejor hay algún matiz. Antes de eso, te presento, ¿no? Paco, para la gente que te conoce en el mundo de Internet, como Paco, el del blog naval, ¿no? Sí. Sí, soy el editor de blognaval.es, un blog que empezó un poco haciendo pruebas de cómo se creaba una página web. Me suena. Y ya son casi, pues, ya no recuerdo si son 4 o 5 años. Y nada, pues un amante de la historia naval, un aprendiz de historia naval. Y últimamente pues me ha animado a publicar algún libro relacionado con la Armada Española o con la Royal Navy, que fue mi primer libro. Pues tenemos tema para tratar en otros programas seguro. Entonces vamos a hablar de la Royal Navy, los Prenuts y todos esos sistemas de barcos que revolucionaron un poco en la guerra, ¿no? Nuestra idea de hoy es, basándonos en uno de los artículos de tu blog, ¿no? En tu blog naval.es, uno que era Los ausentes del 98, ¿no? Nuestra idea es profundizar un poco en todo aquello que se estaba preparando con los problemas que iremos viendo, ¿no? Problemas económicos, la mayor parte de ellos, que hicieron que España no llegase en su mejor estado de forma, ¿no? A esa guerra contra los Estados Unidos, los useños, ¿no? Como los llamaban en aquella época, y veremos un poco cómo era primero la tecnología, que era de las más punteras del mundo, no era barcos, digamos, de mala calidad lo que se estaba construyendo, y veremos los motivos que no solo fueron económicos, sino también a lo mejor diplomáticos, en algún caso, para que estos barcos no llegasen, ¿no? Sí, la guerra del 98, la guerra contra Estados Unidos,
Una de las leyendas que surgió y que es completamente falsa era que la flota española eran barcos de madera, que eran barcos muy, muy anticuados, cuando realmente no era así. El tema de los barcos de madera fue por un crucero que estaba ya prácticamente abandonado, que era el Castilla, en Cavite, que fue el único barco de madera que participó en aquella contienda. La mayoría de los barcos españoles eran diseños ingleses o barcos derivados de diseños que estaban en servicio con la Royal Navy, y en aquel momento la Royal Navy era la potencia naval número uno sin ningún tipo de discusión, tanto por cantidad como por calidad y por tecnología. Como has comentado, hubo una serie de barcos que por diversos motivos no llegaron. Si hubieran cambiado la contienda o no, pues eso lo hablaremos al final. Si eran dos conceptos completamente opuestos, el de la US Navy y el de la Armada Española. La Armada Española estaba muy influenciada por la Unicol francesa, donde se apostaba por una flota muy grande de torpederos para defender las costas y los puertos propios, y una flota de cruceros protegidos o cruceros acorazados para atacar las líneas de comunicación del enemigo. En el caso español también esta estrategia estaba influenciada porque los territorios a defender, uno era Cuba, que estaba lejos, sí. Y otro era Filipinas, que estaba más lejos aún. De hecho, mira, justo esto que me acabas de decir, este elemento, va por una pregunta que están haciendo justamente en el chat ahora, en el programa, que te la voy a dejar, pero yo creo que leyendo tu artículo hasta la puedo responder yo. Lo que fue un mal gasto fue la política de apostar por cruceros en vez de acorazados. La infanta María Teresa eran bonitos, pero no estaban a la altura, y el equivalente actual a las S-80. Bueno, yo creo que en esto del acorazado frente al crucero, ¿no? Aquí en tu blog das una respuesta que me voy a atrever yo a decirla y me dices si es verdad o no. Era por esto que comentas, ¿no? Porque para viajes tan largos, a lo mejor a Cuba y a Filipinas, un acorazado no era lo mejor porque no era operativo, mientras que un crucero podía hacer grandes travesías, ¿no? El acorazado no tenía autonomía, el Pelayo no tenía autonomía para llegar a Cuba sin hacer escalas. Eso. Y no llegó en la escuadra de reserva a Filipinas porque Inglaterra, que fue el tapado de esta guerra, lo impidió. De España a Filipinas no teníamos ninguna base ni teníamos ningún sitio propiedad de España donde esos barcos pudieran carbonear. Y no es... son épocas diferentes, es decir, ahora tú coges un petrolero y un barco puede estar en alta mar meses. Sí, le das provisiones, si le das petróleo, y petrolear en alta mar es algo relativamente sencillo. No, a Pala no lo veo pasando carbón. Claro, en aquella época carbonear un barco era algo complicado y que tenía que hacerse evidentemente en un puerto seguro y en una cala o en algún sitio con buenas condiciones climatológicas, con buena mar, pero era una operación que duraba mucho y era muy fatigosa para la tripulación. Entonces, uno de los motivos por elegir esta estrategia era que las posesiones a defender estaban muy lejos de la metrópoli. Y también era una estrategia de tú no tienes un gran presupuesto para crear una gran flota, creas un poco una flota un poco trasladando el concepto actual de negarle el mar o negar las comunicaciones a tu enemigo. Esa era la función de los cruceros. Es decir, los cruceros no estaban pensados para enfrentarse con la flota norteamericana, sino estaban pensados para hacer la guerra del comercio en toda la costa de Estados Unidos. Eso hubiera sido un impacto para la economía americana enorme.
pero Inglaterra dijo que, cuidado, que no podía hacer, o sea, un poco las presiones era para no realizar ese tipo de contienda, porque Inglaterra iba a ser uno de los principales afectados. Uh-huh. Hay que pensar que en ese momento Inglaterra conocía la debilidad de España y estaban las Islas Filipinas, que eran codiciadas por Alemania, por Japón y últimamente por Estados Unidos, que fueron las que se lo quedaron. Hace poco me has enseñado un magnífico libro. ¿Tengo los dos? Donde los dos que te enseñé, ¿no? Sí, donde Agustín, el de las Flamas Ocultas del 98, da una lección magistral de este tema. Uh-huh. Habla del tema y de la importancia de la diplomacia, la lucha que había, por ejemplo, con Japón y Estados Unidos, que afectó también a la relación de Inglaterra con Estados Unidos. Todo eso, que vamos a ir viendo un poquitín el tema ese de cómo la diplomacia, ¿no?, afectó a esta construcción de barcos. Que incluso, cuando hablas muy bien, el tema del carboneo, si no recuerdo mal, cuando España mandó sus flotas hasta Cuba, tuvo que ir buscando lugares para carbonear porque los británicos le negaron carboneo en varias zonas, o se lo hicieron muy difícil, ¿no? Se lo negaron, y uno de los motivos para terminar la flota en el puerto donde terminaron, en Santiago de Cuba, fue precisamente por la escasez de carbón. Entonces, siempre se ha criticado que los planes navales de aquella época estuvieron mal pensados, mal enfocados. Realmente no, tú tenías un presupuesto, o sea, España no era una gran potencia ni tenía unos presupuestos grandes, tenías unas necesidades que era defender dos posesiones, una lejana y otra muy, muy lejana, y se hicieron unos planes que sí tenían su fundamento y su estrategia. Luego la realidad, pues entre unas cosas y otras salió todo mal. Uno de los problemas que tuvo la Armada Española es parte de los buques, y ahora lo contaremos, no estuvieron disponibles para el 98 cuando sí lo tenían que haber estado por tiempos. Uh-huh. Y luego hubo muchos buques que por el continuo uso que se les dio para hacer frente a las rebeliones en Cuba y Filipinas, en el año 98 estaban inservibles. Sí. Uno de los aspectos que también tengo, no es un artículo mío, es un artículo de un gran escritor, que es Santiago Caro, que habla de el intento que se hizo llevar 4 torpederos a Santiago de Cuba. Pero por diversas razones no se consiguió llevar estos 4 torpederos a la isla. Sí, que comentaba en el artículo que lo leí, que quitaron las torres de munición, las ametralladoras, se las llevaron en otro barco y fueron cargados de carbón para poder llegar hasta... Eso fueron los 3 destructores que acompañaron a Cervera. Vale, no fueron estos, vale. Esto fue un intento unos meses antes de llevar 4 torpederos que fracasó, no llegaron. También, cuando hablas de torpederos, estás hablando de barcos muy pequeños pensados para la defensa costera. Sí, claro, no eran barcos para cruzarse el océano Atlántico. Paco, tenemos un programa, antes de empezar ya la explicación tuya, para no interrumpirte en el avance, voy a explicar 2 cosas. Hablando de esto que estás diciendo, de esos barcos pequeños, ¿no?, que intentan llegar a Cuba, tenemos una ucronía, una especie de fantasía, ¿no? Y tenemos un programa en iVoox que es la guerra de Cuba y los submarinos clase Peral, ¿no? Es decir, nos inventamos una historia. Primero contamos la historia real del submarino Peral, de la vida de Peral también, y después, a la mitad del programa, de 3 horas, hacemos una fantasía. David Nievas hace una fantasía basada en un relato que tiene escrito, en el que se hace un submarino, ¿no? Y incluso llega primero transportado por un barco mercante que lo arrastra, ¿no? Llega hasta la zona de Estados Unidos, se ataca a Nueva York de noche y
Y otra opción que planteábamos en el programa, pero basado en cosas reales, no fantasías, ¿no? Con la autonomía, con los sistemas de torpedo, pues también una especie de defensa costera de la zona norte de Cuba para desde las pequeñas bahías ir saliendo a cazar barcos de transportes estadounidenses que se dirigían hacia Cuba. Es decir, te animo a escucharlo, está en iVoox, lo apunto. Lo apuntas y después al final lo pondré a la gente también para que lo vea, o aquí mismo pues, lo pondré un enlace para que lo vea. De hecho, lo voy a poner para que la gente se anime a escucharlo. El submarino de Peral sí podía haber sido una opción muy interesante de defensa, porque además se adaptaba muy bien a el tipo de guerra que ocurrió, que era una gran flota enemiga bloqueando diferentes puertos en la costa cubana. Es lo que comentaba. Hay que pensar que en esta época la protección submarina de los cruceros acorazados era muy mala. Es decir, si le dabas con un torpedo a un acorazado, las posibilidades de que no sobreviviera eran altas. Los acorazados en este tiempo, su mayor defensa que era esa red que soltaban, ¿no? Esa red antitorpedos que soltaban. Eran las redes antitorpedos, pero realmente eran absolutamente ineficaces. Y la poca eficacia que tenían era cuando los acorazados, los barcos estaban fondeados. Cuando estaban navegando. No, en marcha no, eso sí. Eran impracticables. Entonces, claro, aquí tú tenías 1 o 2 acorazados y un crucero acorazado permanentemente bloqueando el puerto, esperando o evitando la salida de los buques de Cervera. Si ahí hubieras dispuesto de un submarino, sobre todo por la noche o cuando no hubiera mucha luz, sí podía haber tenido opciones de torpedear uno de esos 2 barcos. Una de las grandes críticas a Cervera es un personaje muy controvertido y muy criticado, tenía 2 cazatorpederos, porque no los empleó una noche en intentar torpedear uno de los barcos norteamericanos. Y Cervera se negó completamente a esa opción, aunque parte de su Estado Mayor le propusieron intentar ese ataque. Luego los cazatorpederos fueron destruidos en minutos, no tenían ninguna acción contra la forma que salieron del puerto. Sí. De hecho, después la flota salió toda pegada a la costa, en parte, ¿no? Para que si se hundían los barcos, cuando salieron todas, ¿no? La masa entera. Bueno, pero eso sería digno de otro programa, porque al final aquí vamos a hablar de los pobres que no estuvieron allí, ¿no? O los afortunados, los barcos que no estuvieron allí. Antes de entrar en profundidad sobre los ausentes, que es lo que vas a hablar tú, yo creo que tengo yo un artículo que voy a comentarlo porque tiene que ver mucho con los ausentes. Es el Plan Patriótico Naval. Hice en el tráiler, la gente que lo estuvo viendo este vídeo a lo mejor vio el tráiler de 1 minuto, en el que cuenta un poco qué es esa idea del Plan Patriótico. Pero creo que es interesante que los oyentes lo descubran, porque en el fondo era hacer barcos para la flota española. Y la idea de ese plan patriótico me baso en un artículo, digo un poco para que la gente valore el trabajo de quien es, ¿no? Yo voy a leerlo, pero el artículo, que es de Bellum Artis, ¿vale? Es de un colaborador llamado José Francisco Gil, en el que nos cuenta un poco un plan que tenían los emigrantes españoles que vivían en América, exactamente los que vivían en México, en la ciudad de Mérida y San Luis de Potosí, en la que, no sé cómo fue, saldría el tema típico, ¿no? La típica reunión del casino español o del centro asturiano o centro gallego, ¿no? Empezaron a hablar de los problemas que tenía la Armada Española, ¿no? Y ahí ofrecieron la opción de hacer una especie de colecta, crowdfunding, ¿no? Actual, en la que todos los españoles que había en América, unos 2 millones de españoles que conservaban la nacionalidad española o que habían emigrado en el siglo XIX después de las independencias, donasen 75 centavos de peso mexicano. Y esto, durante 6 años, haría un total de 108 millones de pesos, que al cambio de la época eran 260 millones de pesetas.
no hagáis el cambio automático a euros porque no funciona así. Esto tenía más valor en su momento, ¿no? Y la idea, hicieron una comisión, la Comisión Patriótica Española, vinculada a una asociación patriótica española también, y fueron, había personajes, Paco, muy importantes. Estaba, por ejemplo, personajes ya en España, ¿no? Estaba Benito Pérez Galdós, José Echegaray, Segismundo Moret, Emilio Castelar, el Marqués de Comillas, y con estos fondos la idea era construir 2 acorazados y 20 cruceros. Y tenían nombres ya buscados. Los acorazados serían en América y en España, y los cruceros África, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Canarias, Carolinas, Cataluña, Cuba, Extremadura, Filipinas, Galicia, León, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Vascongadas. Y todo este plan, que está muy bonito, ¿qué pasó? Que empiezan a haber problemas por ahí, ¿no? Y empieza... voy a contar la historia completa. El plan mexicano era demasiado, ¿no? Tenía demasiado... Entonces empieza a haber problemas y en 1885 el arzobispo de Manila organiza una colecta para regalar un cañonero. Aquí ya empieza a separarse de gran crowdfunding, ¿no? Y hace un cañonero que es el primer Filipinas. El barco, no sale bonita, de estos que no se funciona muy bien, y al final es vendido a la Marina de Siam, de Tailandia, ¿no? En 1892, la colonia española en México también regala el cañonero Nueva España. En 1895, los españoles de Nueva York habían regalado el pequeño cañonero Delgado Parejo. Y después empieza a haber más lanchas cañoneras. Por ejemplo, una asociación de La Habana crean los barcos Dependiente, General Tacón, Santo Cildes, General Berenguer, Relámpago, Dardo, Esperanza, Intrépido y Mensajera, perdón. Y 2 armadores cubanos, la Guardián y Arizona, y el Condé, la Mortera y la Valiente. Es decir, vas viendo muchos barcos que van de pequeño calado. Estos son tipo, lo que tú dices, cañoneras, patrulleras, ¿vale? Y después, en 1897, la Asociación Española de Argentina y Uruguay se descuelgan del plan mexicano este que se estaba haciendo y encargan en el astillero francés del El Havre un barco que es el Río de la Plata. Después vamos viendo más regalos, ¿no? Que son el barco Perú, los emigrantes españoles en Perú, Chile, Bolivia y El Salvador, hacen uno que le llaman Isabel la Católica. Después otro, que es el Río de la Plata. En los astilleros Noriego y Murgía. Y en Cuba hacen otros, e incluso hay un comité patriota cubano pro aumento de la Marina de Guerra que empieza a hacer también colectas para dar más fondos digamos ya a la Armada. Se habla incluso de hablar de un impuesto patriótico en Cuba que consistía en unos sellos y timbres voluntarios entre 5 céntimos y 1 peso. Y la colonia de México encarga 2 cruceros a los astilleros gaditanos. Los restos del fantástico programa inicial, los cruceros México y Puerto Rico. Es decir, que queda un poquitín de todo aquello, quedan 2 cruceros, que son el México y el Puerto Rico, digamos, de los cruceros que iban a hacer 20. Y bueno, hay mucha más información en el blog, pero bueno, la idea que quiero transmitir a los oyentes con esta lectura rápida es el hecho de que España tenía un problema en la Armada, lo sabía todo el mundo, incluso los que vivían en otro extremo del mundo, ¿no? Es decir, la Armada española le faltaba medios y aparecieron estas ideas de dotar por medio de iniciativa popular al ejército de barcos. Esto, aunque nos parezca extraño, en la Segunda Guerra Mundial sucedió también en países, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Rusia, varias empresas hicieron colectas entre los trabajadores para regalar tanques al ejército rojo. En Estados Unidos también pasó, es decir, esto es muy habitual. Sí, en aquella época era normal en la prensa diaria aparecer debates o discusiones de planes navales, el estado de la Armada, las capacidades, pues el debate si más acorazados, más cruceros. Estaba al orden del día ese tipo de debates públicos sobre las capacidades y las necesidades de la Armada Española. Pues también se vivía un poco, no me acuerdo ahora mismo el nombre del ministro de Marina que lo hizo, pero por ejemplo se cambiaron todas las clasificaciones de los barcos
y se les dieron unas clasificaciones completamente irreales, es decir, eran clasificaciones por desplazamiento y cualquier cosa medianamente grande era un acorazado. Sí, eso hablaba por aquí en los comentarios uno de los, el que hizo la pregunta del acorazado frente al crucero, hablaba de que muchos cruceros eran acorazados de segunda clase. Sí, y cañoneros de menos de 1.000 toneladas eran cruceros de segunda o de tercera clase. Sí, y luego las mencionaremos, la Victoria y la Numancia, que eran antiguas fragatas acorazadas de la época de Isabel II, se denominaban acorazados, cuando ya eran barcos guardacostas acorazados en el mejor de los casos. Bueno, sí, acorazados estaban, el tema es que el tamaño no era lo que nosotros llamábamos un acorazado, ¿no? Sí, no, eran barcos completamente desfasados. Sí, sí. Incluso en el tema, cuando hablamos de los barcos, ¿no? Importante los motores, el blindaje, ¿no? Pero también los cañones, ¿no? Que tenían. Es decir, aquí John Punter, que está dando, bueno, unas preguntas y unas matices muy interesantes, habla un poco incluso de que los cañones que tenían los españoles, el Ordóñez, el Ontoria y el Sarmiento, que no eran comparables, ¿no? Con los ingleses ni con los franceses, eran un poco de peor calidad, ¿no? La mayoría de los cañones eran del sistema Ontoria, que eran cañones que en su momento, sí en las pruebas se consideraron superiores a sistemas principalmente ingleses o franceses. El problema es que se habían probado muy poco. Y cuando se empezó a ver que estábamos ya metidos en la guerra y se empezó a hacer pruebas, se detectaron errores que ya no se pudieron arreglar. Pero no era una artillería marcadamente inferior a la que podían montar americanos o en otros países. No era el último grito, porque ya eran cañones que en esta época la evolución naval, de la evolución de la tecnología naval era enorme, es decir, un barco la Numancia, que en el 1860 era lo más a nivel mundial, en el 1880 era ya algo pasado completamente de moda. Toda la tecnología de corazas cambiaba muchísimo en muy poco tiempo, pero no eran cañones marcadamente anticuados. Sí se descubrieron defectos que no se habían descubierto porque no se había invertido dinero en pruebas, hacer, ¿no?, prácticas de tiros. Sí. Mira, de hecho, a los oyentes les recomiendo que vean un programa que se llama de Bellum Artis, aquí en YouTube y en formato podcast estará también, que se llama Sistemas de Tiro Navales, del cañón al misil, que hablamos con Fede Superville, que es marinero del ejército, y nos va comentando cómo era el sistema de tiro, desde el cañón que disparaba a bancarga hasta estos sistemas que comienzan a disparar más allá del horizonte, ¿no? Y eso lleva unas unas tablas de cálculo y unas tablas de disparo. En esta época no tenías direcciones de tiro, no tenías mecanismos de puntería, 15 por ahí, sí. ¿Vale? Con lo cual, realmente los cañones de grueso calibre se empleaban un poco cuando ya el barco enemigo estaba tocado o lo tenías relativamente cerca. La artillería que jugaba la baza más importante era la de mediano calibre, 140, 150 milímetros, de tiro rápido. Y aquí en los barcos españoles había barcos que no tenían todavía piezas de tiro rápido. Sí. ¿Por qué era importante? Porque al poder hacer muchos disparos, 6, 7 afinando puntería por minuto, ese volumen de fuego incrementaba la probabilidad de que dieras al blanco con unos sistemas de puntería muy limitados. Sí, era lo que yo me acordaba, que básicamente disparabas y pues decías, un poco, me quedó corto, me quedó largo, ¿no? Y así, cuanto más disparos hicieses, más posibilidades tenías de ir asegurando el tiro. Pues vamos a empezar, ¿no, Paco, con los ausentes, ¿no? Que es el objetivo del programa. Y aquí yo voy a interrumpirte lo menos posible y vamos a ir viendo un poco cómo
se fue configurando unos barcos, algunos de tecnología española, otros tocados por España y otros directamente a lo mejor de tecnología extranjera, que iban a participar en nuestra armada y posiblemente, si todo hubiese ido bien, en el conflicto contra los Estados Unidos en Cuba y en Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Sí. No sé si puedes mostrar la presentación. Sí. Tú tranquilo, esto ya está viento en popa ya. Vale. La Armada Española es la primera hoja, tenemos un desglose de todas las unidades que disponía la Armada Española. Solamente tenía un acorazado, que era el Pelayo. Era ya un buque que tenía unos años y se encontraba en obras de actualización en un astillero francés. Luego había una serie de cruceros acorazados principalmente, que eran los tres cruceros famosos cruceros del Nervión, que eran los tres clase Oquendo. Y luego una serie de cruceros protegidos, que era el Carlos V, el Lepanto y el Alfonso XII. Una serie de cruceros principalmente coloniales, que eran barcos destinados al servicio en Cuba y Filipinas, que no eran colonias, eran provincias españolas. Muchas veces decimos que eran colonias, pero no. Y un número bastante numeroso de buques armados con tubos lanzatorpedos. Torpederos no había tantos, había, si mal no recuerdo, 11, pero sí lo que había mucho era lo que se llamaban cañoneros torpederos, que eran barcos un poco más de mayor desplazamiento, armados con torpedos, y era precisamente para poder utilizar estos barcos fuera de las costas de la metrópoli, ¿vale? De todas estas cifras que aparecen, de la plantilla teórica de la Armada Española al estallido de la guerra, hay que descontar como dos grandes grupos. El primero, que es la siguiente página de la presentación. Los no operativos, sí. Barcos que, aunque teóricamente estaban en activos, no estaban operativos. Como he comentado, el acorazado Pelayo no estaba operativo al comienzo de la contienda. Fue rápidamente puesto en servicio junto al Carlos V, que se estaba terminando, para formar lo que se llamó la escuadra de reserva, que se intentó mandar a Filipinas, pero no fue posible. No estaban operativos, o estaban operativos, pero eran un desastre. Los dos cruceros protegidos, Lepanto y aquí he puesto Alfonso XIII. Sí. Pero estos cruceros eran los gemelos construidos en España del Reina Regente. Uh-huh. Reina Regente fue un crucero que se construyó en Inglaterra. Teóricamente era un crucero de unas características fenomenales, con un desplazamiento limitado, 4.000 y pico toneladas, si no recuerdo. Conseguía una buena velocidad, tenía gran autonomía y disponía de 4 cañones de 240 milímetros. El Reina Regente es famoso, tristemente famoso, porque en un viaje desde África a la península para asistir a la botadura del crucero Carlos V, en una tormenta desapareció. Uh-huh. Y no se ha vuelto a saber nada de él. Se ha intentado varias veces, pero no se ha encontrado el pecio. Y desgraciadamente no hubo supervivientes. Uno de los problemas que tenía el crucero era la falta de estabilidad por ir sobrearmado, es decir, las 4 piezas de 240 milímetros eran muy pesadas y estaban en una situación alta, con lo cual afectaba negativamente a la estabilidad. En España se construyeron 2 copias, el Lepanto y Alfonso XIII, como hemos dicho. Ya en esto se redujo la artillería principal a 200 milímetros, 4 piezas de 200 milímetros en uno y 4 piezas de 160 milímetros en otro para intentar resolver los problemas de estabilidad.
pero fueron un auténtico desastre. O sea, fueron barcos, no sé si son los peores barcos que ha tenido la Armada en su historia, pero de los 5 peores, seguro. Eran barcos que no conseguían llegar a los 10-12 nudos, cuando teóricamente tenían que superar los 18-19, Bueno, y eran barcos que no estuvieron operativos y realmente prácticamente no sirvieron en la Armada Española. Otros 2 barcos que no estuvieron casi operativos, estuvieron operativos al final de la contienda, fueron las fragatas blindadas, la Victoria y la Numancia. Estos 2 barcos eran fragatas blindadas, fragatas acorazadas, que ya estaban completamente desfasados, pero sí se les hizo una modernización, se les quitó la arboladura de fragata, se les cambió la artillería, a igual que se estaba haciendo en Inglaterra y en Francia con estas viejas fragatas acorazadas. Si eran barcos que por el blindaje, el tipo de blindaje que tenían, podían resistir relativamente bien impactos de mediano calibre, y si eran barcos que podían ser útiles como defensas costeras. Pero estos barcos en origen era un velero casi con un poco de motor asistido, ¿no? Era una fragata acorazada. Las fragatas acorazadas eran barcos con arboladura de fragata, es decir, 3 palos. Sí tenían ya máquinas de vapor. Ahora mismo no recuerdo, pero sobre 2.000 caballos, más o menos, no sé la cifra exacta. Y especialmente la Numancia fue un barco mítico, entre otras cosas, porque fue el primer acorazado en dar la vuelta al mundo. Fue el primer navío acorazado que, partiendo de España, participó en la campaña contra Chile y los países, la guerra contra los países de la guerra del Pacífico. Sí, de hecho, tenemos un podcast sobre barcos con honra con Agustín Rodríguez en formato podcast, no está en vídeo, y hablamos de esa guerra. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando terminó volvió a España cruzando el Pacífico y llegando, dando la vuelta al mundo. Y fue un hecho destacado porque en aquella época eran barcos que no se tenían muy claro si serían capaces que fuesen de hacer marineros, esas ¿no? travesías, ¿vale? Ya en el 98 eran barcos absolutamente desfasados, pero sí podían tener pues algo de vida como guardacostas acorazados. Luego estaba el destructor, el famoso destructor, aunque los ingleses digan que no, es el primer destructor que se construyó gracias al genio de Villamil. Aquí tengo que matizar que es asturiano, Villamil, y que, bueno, tengo yo de amigo un descendiente de Villamil, y por lo tanto un saludo al descendiente, y no, de él no, de su hermano, ¿vale? Porque, de su hermano, me parece que es porque él murió con un hijo, me parece. Y Villamil no solamente es el hombre que inventó el destructor, el concepto de que vas a explicarlo tú desde el punto de vista del barco, sino también un elemento que muy pocos conocen en España. El primer buque escuela español que dio la vuelta al mundo con guardiamarinas y empezando una especie de, bueno, como lo que es el Cano a día de hoy, fue este hombre también, Villamil, el creador de ese concepto. Realmente que en aquella época no se llamaban destructores, se llamaban contratorpederos. Contratorpederos, sí. ¿Vale? El destructor originalmente fue clasificado como cañonero torpedero, pero yo prefiero calificarle como destructor o contratorpedero porque fue, como hemos dicho, el primer barco de este tipo en el mundo. Es que el tema es que su barco, si no recuerdo mal, se llamaba Destructor, primero, ¿no? Sí, el barco se llamaba Destructor. Ahí viene el nombre que después los ingleses dan a ese concepto, a ese barco de Destroyers. Pues es una cosa que siempre me he preguntado, pero tengo que investigar de dónde sale el término destroyer, que es como inicialmente contratorpedero, pero luego se definió destroyer. Y no sé si sale del nombre de este primer barco o no, porque los ingleses consideran como el primer destructor uno de sus barcos. El problema es que esos barcos se construyeron como 5 años después que el destructor. Sí. Fue una revolución porque era un barco diseñado para hacer frente a los torpederos, protegiendo a tu flota de acorazados y cruceros.
El problema de los torpederos, como hemos dicho antes, es que eran barcos muy pequeños, con lo cual no se podían alejar prácticamente de la costa y, por supuesto, no podían acompañar a una flota. El destructor era un barco más grande, dotado de un cañón de 90 milímetros y armas más pequeñas para hacer frente a los torpederos, y sí podía, con ciertas limitaciones, acompañar a la flota. Fue un buque revolucionario, no se construyó en España, se construyó en Inglaterra, porque era un buque muy específico y de alta tecnología en aquella época, y la industria española no podía hacer frente a este desafío. Sí. Durante la guerra del 98 no estuvo operativo, ya aunque no era un buque ya puntero, como hemos dicho antes, en aquella época la evolución de la técnica naval era rapidísima, ya no era un buque puntero, pero no pudo participar en ningún tipo de operación porque estaba en reparaciones con problemas en sus calderas. Luego había una serie de cañoneros torpederos, que era lo que hemos comentado antes, eran torpederos más grandes, más lentos, pero más grandes, que ninguno de estos barcos estaba operativos por falta de mantenimiento durante la campaña del 98. Luego el siguiente grupo, que es la siguiente hoja de la presentación, son los barcos que estaban en construcción y que no llegaron a tiempo a la campaña. Fueron 3 cruceros acorazados, el Cisneros, Cataluña y Príncipe de Asturias, y 3 cañoneros torpederos, Álvaro de Azán, María de Molina y Marqués de la Victoria. Realmente los 3 cruceros acorazados eran la segunda serie de los Oquendo. En el programa naval se especificaban 7 cruceros, que era el Carlos V y los 6 tipo Oquendo, pero uno de los objetivos de este plan naval fue fomentar la industria española. En aquella época la industria naval era una de las industrias puntas de un país a nivel mundial. Es decir, como aeroespacial casi. Sí, ahora la industria naval sigue siendo puntera, pero sí, es como un poco el gran exponente de la capacidad tecnológica de un país. Entonces, para fomentar y sacar un poco del retraso que llevaba todo el siglo España, pues una de las cosas que se intentó es crear una serie de empresas que nacieran gracias a este programa naval. Entonces, los 3 primeros cruceros se construyeron por una empresa privada en Bilbao. Ya esta empresa dio muchos problemas y tuvo que ir el almirante Cervera, fue designado para conseguir terminar estos cruceros y que entraran en servicio. Por eso los cruceros del Nervión fueron construidos en Bilbao. Los otros 3 cruceros acorazados, el mencionado Cisneros, Cataluña y Princesa de Asturias, lo que se hizo fue asignarlos a astilleros públicos. Y para repartir un poco el trabajo, se asignaron a Cartagena, Ferrol y Cádiz, si no mal no recuerdo. ¿Cuál es el problema? Pues que los astilleros públicos no tenían la capacidad de hacer frente a un barco de estas características. No eran acorazados, pero eran barcos de 7.000 toneladas y de una tecnología relativamente alta en ese momento. A este hecho se juntó falta de presupuesto, se juntó que los presupuestos inicialmente previstos para los barcos se dispararon de una forma completamente loca, y que también se empezaron a hacer modificaciones respecto a los 3 primeros Oquendo. Cuando entraron en servicio ya entrado el siglo XX, eran barcos que se parecían muy poco a los 3 Oquendo que combatieron en Cuba. Los cañoneros torpederos pasó lo mismo. Tenían que haber estado para el 98, pero falta de presupuesto, retrasos, ineficiencias,
no estuvieron disponibles ninguno de los tres. Parecen pocos barcos, pero si lo unimos a todo lo que estaba con muy mal mantenimiento, nos salen unas cifras importantes. Si vemos la composición de la US Navy en el 98, que es la siguiente hoja de la presentación, aquí vemos que es una armada donde el núcleo principal son los acorazados. Son 5 acorazados. El Texas, Indiana, Massachusetts, Oregon, Iowa. 2 cruceros acorazados, que eran barcos más potentes que los españoles, el New York y el Brooklyn. Una serie de cruceros protegidos y otra serie de cruceros menores. Si os fijáis, no había ningún destructor en la US Navy, no había ningún cañonero torpedero y había tan solo 12 torpederos. La estrategia de la Armada Española estaba muy centrada en el ataque torpedero. Paco, al Maine no lo contamos como lo que estaba, ¿no? Ya no estaba. Además, el Maine era un barco muy malo, absolutamente... ¿Por eso los cogieron? Pésimo. Yo no soy de la opinión de que lo cogieron. Yo soy de la opinión de que los acorazados durante toda su historia han tenido cierta tendencia a explotar. Porque llevas muchas toneladas de pólvora y en este caso llevas muchas toneladas de carbón. Claro, y calderas que estarían a todo. Entonces, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el último gran acorazado que explotó fue el gemelo del Nagato japonés, el Mutsu, en el año 43-44. Yo creo que explotó, lo único que los americanos pues hicieron una campaña Remember the Maine, donde buscaron un poco la excusa que necesitaban para entrar en la guerra respecto a su opinión pública. Años después, el almirante Rickover hizo una investigación muy en profundidad y llegó a la conclusión que había sido una explosión completamente fortuita y que los españoles no habíamos tenido nada que ver. Pero bueno, ya estaba hecho el trabajo. Una de las consecuencias de esa explosión fue que un poco para mantener las formas, cuando el Maine llega a Cuba, el gobierno español manda el crucero acorazado Vizcaya a Nueva York, como un poco visita de cortesía, que de cortesía no hubo nada. Y una de las cosas que se quería hacer era limpiar los fondos del Vizcaya en Nueva York, pero como la situación se volvió absolutamente explosiva y tuvo que salir de Nueva York, el Vizcaya no pudo limpiar los fondos y fue otro de los problemas que tuvo Cervera, y es que el Vizcaya tenía los fondos muy sucios. Eso lo que significaba era una merma de la velocidad y mucho más consumo, y fue un poco otro problema adicional de los que Cervera tuvo que hacer frente durante toda la campaña, que el Vizcaya 14, 15 nudos como mucho, con un gasto de carbón muy grande. Entonces fue efecto secundario de la explosión del Maine, fue el tema del Vizcaya. Si vamos a la siguiente hoja, vemos la comparativa de la Armada Española y la Armada de Estados Unidos. En la primera columna tenemos los buques operativos o que estuvieron operativos en algún momento en la contienda. En la segunda, los no operativos, la tercera en construcción. Y en la cuarta, el total que hubiera tenido España si todos estos barcos hubieran estado en servicio y operativos, o con un nivel de operatividad más alto del que tenía la Armada Española por entonces. Entonces lo que vemos es que prácticamente tendríamos 7 cruceros acorazados. Yo normalmente el crucero Carlos V en muchas publicaciones está considerado como crucero acorazado, yo lo considero crucero protegido, pero era un gran crucero. Y España solo tendría un acorazado, ¿no? Normal, ¿no? El Pelayo.
Fue el único acorazado que estuvo en España hasta la entrada en servicio de los España en el 1913, 1914. Y era muy conocido en todos los países europeos porque normalmente era el barco que mandábamos cuando había que hacer alguna representación o alguna ceremonia. Por eso los franceses tenían la frase de siempre el Pelayo, porque era el barco que siempre acudía a estas citas. Hombre, es que es por el nombre que tienes tú, no te voy a mentir. Siempre se ha dicho que la superioridad de la Armada de Estados Unidos era aplastante. Realmente no era tan aplastante, era superior, pero eran armadas, como hemos comentado al principio, con una concepción completamente diferente. Uh-huh. La US Navy, ¿qué pasa? ¿Se basaba un poco en el concepto de la Royal Navy? ¿También es un concepto de guerra de acorazados? ¿O era una mezcla entre la doctrina francesa y la británica? No, era claramente doctrina de acorazados. Como ves, el número de torpederos. En España el número de torpederos era relativamente bajo, solo 12. Pero si te fijas, había el cañonero torpedero que hemos comentado, era un poco el intento de hacer ese torpedero más grande y con más opciones de alejarse más de la costa. Sí. Y luego la Armada Española tenía 6 destructores supermodernos construidos en Inglaterra. Ahora comentaremos un retraso que hubo con 3 de ellos, que era de lo mejor que tenían las 2 flotas. O sea, los 6 destructores clase Audaz no tenían nada que se les pudiera poner del lado de Estados Unidos. Sí hay una cosa, y es en el escenario cubano, Estados Unidos jugaba en casa, es decir, tenía las bases y toda la infraestructura de astilleros muy cerca, sí, claro, a escasos kilómetros. En el Pacífico, la base más cercana era Hawái, pero sí disponían de la ayuda de los ingleses y de la base de Hong Kong. Sí, eso me acuerdo perfectamente en el libro ese de Tramas Ocultas que Hong Kong era el puerto de los estadounidenses para carbonear y para operaciones de casi de suministro de armas también. Claro, con lo cual los barcos iban en perfecto estado de alistamiento y fondos limpios y preparados para la contienda, cosa que en el caso de España no era posible. Es decir, de hecho, España se jugó, bueno, el tema era el canal de Suez, ¿no? El viaje más corto de mandar refuerzos que tiene España era a través del canal e incluso había un intento de Inglaterra, ¿no? Un poco de impedir a España pasar por ahí y la opción que le quedaba era imposible casi, ¿no? Sí, claro. La escuadra de reserva, el almirante Cámara, que era el Pelayo, el Carlos V, los 3 destructores que nos entregaron tarde y varios transatlánticos armados y otros transatlánticos que llevaban varios regimientos del ejército de tierra. El viaje que comenzaron era para ir a través del canal de Suez. En aquel momento el canal de Suez era propiedad de Inglaterra y Francia, Inglaterra, ¿no? Realmente quien controlaba el canal de Suez era Inglaterra. Y Inglaterra, en su claro apoyo a Estados Unidos, no dijo que por ahí no pasaban, pero entorpeció todo lo posible y al final todos los barcos se volvieron porque ya no había Filipinas había caído y no había nada que ir a defender. Y en ese momento también surgía la amenaza de que Estados Unidos atacara a la península, con las Islas Canarias, con lo cual la escuadra regresó. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa era bordear África. África entera. Y sin carboneo. Cruzar el Índico en estos barcos que era una travesía complicada. Con lo cual, la única opción posible era el canal de Suez. Como hemos dicho, estaba cerrado por los ingleses. De las siguientes hojas, los buques no presentes eran, como hemos comentado, los cruceros acorazados clase Princesa de Asturias,
Como hemos dicho, estos barcos eran la segunda serie de los Infanta María Teresa, los Oquendo, que eran los cruceros programados dentro del programa Rodríguez Arias del 1887. Estos barcos se pusieron en quilla en 1890, pero ninguno estuvo terminado en el 98. Pero en servicio en el 1902, 1903 y 1908, es decir, 12, 13 y 18 años después de la puesta en quilla. O sea, fueron unos barcos que tuvieron un tiempo de construcción. Cuando entraron en servicio eran barcos completamente obsoletos. Como hemos comentado, pues el motivo por estos retrasos tan grandes fue la adjudicación de cada uno de estos cruceros en astilleros públicos, cambios en el diseño y la falta de costos, abusiva por incremento de costes. No tenía ningún sentido práctico 3 cruceros, construirlos cada uno en un arsenal diferente. No, las sinergias productivas no existen. Es decir, antieconómico y sobre todo el tema de el conocimiento que adquieres con el primer crucero se beneficia al segundo, el tercero. Claro, lógico, sí. Eran buques, pones la foto de uno de ellos en la siguiente página, como hemos comentado, eran buques completamente diferentes a los Infanta María Teresa Oquendo. Uno de los motivos de los cambios era mejorar la protección de la batería secundaria. En los 3 primeros barcos, la batería secundaria está desprotegida y cambiar el tipo de acero del blindaje. Los siguientes barcos que ya hemos comentado son los cruceros protegidos clase Reina Regente, que era el de Ponto y el Alfonso XIII, y como hemos dicho, fueron barcos que prácticamente no prestaron servicio en la Armada Española. Eran barcos completamente inútiles. Eran mucho más peligrosos para sus tripulantes que para un posible enemigo. Es una pena porque realmente estos barcos tenían una autonomía grande y si hubieran sido barcos con una mínima calidad y unas mínimas características junto al Carlos V, sí podían haber sido una pequeña escuadra que se podría haber desplazado sin grandes problemas a Filipinas y sí podía haber opuesto más resistencia que la que ocurrió en la batalla de Cavite a la flota norteamericana que se destacó en aquellas aguas. Otros barcos que llegaron tarde y también fue importante fueron los contratorpederos clase Furor. Antes he dicho otro nombre, se desconocen varias formas, pero normalmente es el clase Furor. Estos contratorpederos eran una serie de 6 unidades encargados a la firma inglesa J.G. Thompson. Fueron encargados a la industria inglesa porque, aunque eran buques muy, muy caros, el precio por tonelada de estos barcos era muy superior al precio por tonelada de los cruceros acorazados, por ejemplo. Eran de lo mejor que había en el año 98. El problema es que solo los 3 primeros estuvieron listos para formar parte de la escuadra de Cervera. Y como has comentado antes, aunque eran buques más grandes, mucho más marineros, con mejores capacidades de navegación que los torpederos, fue complicado llevarlos a Cuba. Tuvieron que ir, desmontar el armamento y pasárselo a los cruceros para aligerar el barco, cargar la máxima cantidad de carbón y en algún momento iban remolcados para intentar no desgastar la maquinaria. Realmente con Cervera a Cuba solamente llegaron 2. El tercero sufrió una avería y tuvo que desviarse a Puerto Rico. Los otros 3 no se entregaron a tiempo para partir con Cervera. Sí se entregaron a tiempo para partir con la escuadra de reserva del almirante Cámara, como hemos contado antes.
y la empresa fue demandada por el gobierno español por este retraso y años después la empresa tuvo que pagarle una indemnización al Estado español por no haber entregado los buques cuando estaba pactado. Y es que, a ver, a lo mejor me confundo mucho porque hace muchos años que leí el libro este de Agustín. Los retrasos eran algo intencionados en algunos de los barcos, ¿no? Es que me suena que algunos de los barcos que estaban para entregar no lo entregaron y por el tema de no dárselo contra Estados Unidos, basándose en las leyes de guerra, que no se podía dar armas. No, en este caso no. En este caso los barcos se entregaron, estaban contratados. En una industria tan potente y tan ágil construyendo barcos como la inglesa, sí hace sospechar de que hubo algún tema para intentar dilatar su entrega para que no pudieran ser utilizados contra Estados Unidos. Realmente, si hubieran estado los 6 en Cuba, Cervera no empleó estos barcos, como hemos comentado antes, como podía haberlos empleado, que eran ataques nocturnos contra la flota de bloqueo para intentar torpedear a alguno de los acorazados, a alguno de los cruceros y obligar un poco a levantar a los americanos la presión o la efectividad del bloqueo. Al final no fueron empleados así, para mí es uno de los grandes errores de Cervera. Eran barcos muy, muy rápidos, no recuerdo, 27 nudos. Podemos ver en la siguiente diapo una foto del Furor. Y unos barcos que fue una pena cómo terminaron, porque fueron los 2 últimos que salieron en la batalla y realmente no pudieron hacer nada. O sea, el Furor, estos barcos de la clase Furor, la verdad que tiene una línea muy moderna. Comparado con los otros que parecen casi un barco de vela, que le quitan las velas y tal, este es un barco que, bueno, que no sé, parece aerodinámico, un barco ya más moderno. En su momento eran lo máximo en tecnología naval. Y como te he comentado, el precio por tonelada era muy superior al de un crucero, de un acorazado, eran barcos de alta tecnología. En la siguiente diapo vemos las otras unidades que no estaban operativas. Había muchas unidades no operativas, el ya comentado destructor. De los 10 cañoneros torpederos, el Filipinas estaba en Cuba pero inmóvil, el segundo Filipinas, antes has hablado del primero, el segundo tampoco salió muy bueno. De los 6 temerarios, 5 estaban en Cuba pero muy desgastados y necesitaban grandes reparaciones, por lo que prácticamente no podían operar. Y los Álvaro Bazán, que hemos comentado antes, se comenzaron en 1894, pero ninguno estuvieron disponibles. Luego, de todos los cruceros coloniales, la mayoría estaban muy desgastados o necesitados de grandes obras para tener una mínima capacidad. Claro, estos cruceros coloniales, digamos que son barcos de defensa costera de Filipinas, por ejemplo. Son cañoneros. Realmente son cañoneros de 1000 y pico toneladas. Los tenían todas las potencias navales europeas para su uso en aguas lejos de las metrópolis. Eran barcos... Era lo de la diplomacia de cañoneras, ¿no? Exacto, la diplomacia de la cañonera. ¿Vale? Lo único que en el caso español, después de todas las insurrecciones en Filipinas y en Cuba, eran barcos que estaban muy gastados. Realmente no hubieran aportado mucho en la contienda, porque eran barcos que no estaban pensados para combatir ni contra un crucero ni contra un acorazado de cierto tonelaje. Pero era una muestra de la situación en la que estaba la Armada Española, que era una situación donde le faltaba, el presupuesto era limitado y había tenido muchos desgaste con todos los años de lucha para sofocar las revoluciones, los alzamientos en Cuba y Filipinas. Claro, porque en una de las misiones, por ejemplo, en la zona de Cuba, ¿no? Durante los años de la Guerra Chica, bueno, la Guerra de los 10 años, la Guerra Chica, esos periodos de revolución, era la lucha contra el contrabando de armas de los Estados Unidos
me imagino que esas cañoneras estaban día y noche dando vueltas por la costa Sí, buscando esos barcos de contrabando. claro, y apoyo a acciones costeras, todo lo que es una guerra para evitar el contrabando y todo el armamento que entraba desde Estados Unidos principalmente, y en el caso de las Filipinas, luchando de una isla en otra. Las Filipinas, un gran archipiélago con muchísimas islas, donde estos barcos es lo que te garantizaba poder hacer frente a insurrecciones o poder llevar tropas a los sitios, a las islas que necesitabas para luchar contra los insurgentes filipinos. Uh-huh. Pues Entonces, tenemos ya unas ausentes, ¿no? Y vimos lo que no llegó, que en algunos casos era alta tecnología, en otros casos se había quedado anticuado porque llevaba años y años en los astilleros o en ideas, ¿no? Y todo eso nos plantea, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si estos barcos hubiesen llegado. Es decir, la pregunta que nos tenemos que plantear. Hablamos de los ausentes y los oyentes escucharon un poco los distintos tipos de barcos que podían haber llegado, la evolución de los navíos, las mejoras. Pero claro, aunque hubiesen llegado, incluso aunque hubiese llegado el submarino Peral o una flota, una clase Peral de 5 submarinos, ¿qué hubiera pasado? Esa es la pregunta que muchas veces se hace. Y aquí podemos tener, cada uno tendremos nuestra opinión o nuestra forma de pensar. Yo creo que el resultado no hubiera sido muy diferente. Yo parto de la base de que la flota española no estaba pensada para hacer una batalla naval contra los acorazados americanos. Estaba pensada para atacar el comercio norteamericano, atacar puertos americanos, una guerra del corso completamente. Uh-huh. Y eso fue negado por Inglaterra, como hemos comentado al principio. Quizá pudiera haber sido diferente si hubiéramos tenido el Carlos V y los dos reinas regentes en condiciones en Filipinas. A lo mejor hubiera sido diferente el resultado de esa primera batalla, pero es complicado pensar que España hubiera podido seguir manteniendo Filipinas. A lo mejor no hubieran caído ante Estados Unidos, Estados Unidos no hubiera tomado posesión de Filipinas, pero seguramente a lo mejor de otra forma Japón hubiera Que tenía ganas también, Japón. al final conseguido hacerse con las Filipinas, a lo mejor por un acuerdo, no con un enfrentamiento, con la ayuda o las presiones de Inglaterra. Y básicamente pensamos en el 98. La potencia industrial y la potencia de la Armada norteamericana estaba creciendo y comenzaba a desarrollarse. Estaba por despertar el gigante, sí. Pues a lo mejor si hubiera estado esa flota, los Estados Unidos, yo creo que se hubiera entrado en guerra igual, porque ahora vemos muy claramente las tablas de los barcos, las capacidades, pero en aquel momento no estaba muy claro ni las capacidades de Estados Unidos ni las capacidades de España. En España se pensaba que la Armada norteamericana era una armada sin experiencia, cowboys, que era una armada de cowboys, que en cuanto vieran la bandera española iban a salir corriendo. Finalmente, yo creo que se hubiera perdido Cuba y Filipinas, o bien por un pacto diplomático, o bien porque Estados Unidos a lo mejor le hubiera costado más la guerra y a lo mejor hubiera tenido que, en vez de unos meses, 1 o 2 años, pero yo estimo que era insostenible. No, Sí es verdad
o lo hubiesen vendido incluso. Yo, justo después de Filipinas, si no, es que a lo mejor me confundo, las Islas Carolinas las vendimos a Alemania, me parece, que ya las tenían medio ocupadas y se las vendimos. De hecho, si no recuerdo mal, había hasta esa idea de vendérselas a Alemania para que fuese Alemania la que se lo... Claro, y es lo que precisamente Inglaterra no quería. O sea, que Sí. Inglaterra, bajo ningún concepto, quería que Filipinas cayera bajo la posesión de Alemania o inclusive de Francia. O sea, ellos preferían Japón, que por entonces era el gran aliado de Inglaterra, o Estados Unidos lo veían como un mar menor. Uh-huh. Sí es verdad que esta guerra para Estados Unidos fue la primera salida o la primera aventura militar fuera de Estados Unidos. Sí, el fin de su aislacionismo. Media. Sí resultó, entre comillas, bastante sencilla. En las batallas navales, las bajas americanas, creo que en Filipinas fue 1 o 2 muertos y en Santiago de Cuba no mucho más. Si hubiera sido algo más complicado de ganar o si hubieran tenido muchas más bajas o si se les hubiera hundido algún barco importante, ¿podría haber cambiado? Es algo que no sabemos. También... Ellos pensaban, sí, te rompo, pero bueno, es para enriquecer la conversación. Bueno, los políticos españoles, más que los militares, pensaban que los americanos, si empezaban a llegar barcos hundidos o ataúdes, podían parar la guerra fácilmente. Es decir, no creían que tuviesen una, digamos, conciencia de combate muy fuerte o una tradición de guerra muy fuerte, y pensaban que si se podía dar un buen golpe al comienzo de la guerra, eso llevaría al fin de la guerra, porque la opinión pública americana no soportaría una derrota, ¿no? Algo así era lo que pensaban, pero la realidad es que, claro, no llegaron ni a parar el golpe. ¿Sí? Y yo creo que el problema es, primero tenías el Remember the Maine, es decir, tenías un motivo fuerte para hacer la guerra contra España. Segundo, también muchas veces lo pensamos con la mentalidad actual, donde en 15 segundos sabes lo que ha pasado en la otra parte del mundo. ¿Quieres en aquella época... ¿Quieres saber lo que había fake news también antes y ahora también? Era diferente y sí fue la primera gran campaña periodística para convencer o para manejar la opinión pública para embarcarse en esta guerra. Es difícil saber. O sea, seguramente nuestros oyentes pueden tener opiniones diferentes y alguno puede pensar que se podría haber ganado a la US Navy en las batallas. Puede ser. Ninguno tenemos la capacidad de tener esa bola de cristal para adivinar lo que no ha ocurrido. Sí considero que pudiera haber sido mucho más disruptor la presencia de una serie de 6-8 submarinos Peral, porque ahí yo creo que con el tipo de guerra que fue, sí hubiera habido muchas más opciones de hundir alguno de los barcos importantes de Estados Unidos. Pero lo mismo, es decir, la capacidad industrial de Estados Unidos tenía 2 o 3 acorazados en construcción que entraron en servicio 1 o 2 años después del 98. España no tenía nada. Es decir, si Estados Unidos le hundías un barco, en 3, 4, 5 años lo podía tener o ya lo estaba construyendo. En España no teníamos esa capacidad. Resumiendo, bajo mi punto de vista, no creo que se hubiera cambiado nada el resultado de la contienda teniendo estos barcos. En el mejor de los casos, pues a lo mejor habrías conseguido mantener Filipinas, pero de forma temporal. Yo creo que al final Filipinas también habría dejado ¿manos japonesas o en manos americanas? Sí, cierto. O sea... una provincia española.
Que hubiéramos dejado, por decirlo así, el pabellón más alto. Es posible. También hay una historia de que parece que en la guerra del 98 todo fueron grandes derrotas. Las dos batallas principales fueron grandísimas derrotas. Cavite y la de Santiago. Pero sin embargo, hubo muchos enfrentamientos pequeños, de pequeñas unidades, pequeñas cañoneras a lo largo de la costa de Cuba, donde en varias ocasiones fuerzas muy superiores de Estados Unidos se tuvieron que retirar de forma casi milagrosa. No podían derrotar a estos pequeños barcos, que también tenían un tema muy interesante, y era que conocían perfectamente la costa cubana. Que está lleno de si hubiera habido oportunidad, claro, todas las costas filipinas. O sea, una de las grandes críticas que se hizo en Cavite fue por qué intentar hacer frente a los americanos y no dispersar tus fuerzas y hacer como una guerra de guerrillas por las islas. Y que las islas Filipinas, con la cantidad de islotes, canales, estrechos, tal, permite ese tipo de guerra perfectamente. Claro, tenías unas fuerzas muy limitadas y al final ibas a ser un incordio más que otra cosa. Pero podía haber sido otra forma de hacer frente a los americanos. La US Navy, tanto en Cavite como en Santiago, no fueron unas actuaciones despampanantes, o en Cavite estuvieron a punto de retirarse porque no conseguían doblegar al puñado de cruceros españoles. Lo único que ya ahí se decidió abandonar los barcos, hundirlos, y la US Navy ganó completamente la batalla. Pero no fueron actuaciones deslumbrantes donde es que no. Lo único de la superioridad y sobre todo el tipo de combate les favorecía plenamente. En Santiago de Cuba era una ratonera y prácticamente se anunció que salía la flota, salieron de uno en uno. ¿En fila? Sí, no, es que por el pegados a la costa, para dar todo el flanco por el tipo de salida solo podían salir de uno en uno. Sí. Y luego, yo oí, Paco, que la salida, en vez de ser frontal hacia los barcos enemigos, ¿no? Para dar digamos, solo el frente de tu barco, que es menor, ¿no? La manga, ¿no? ¿Cómo se llama el ancho? Es que los barcos son muy malos. La manga, justo, ¿no? Para dar la manga, lo que hicieron fue darse de lado y mostrar toda la eslora, que es mucho más larga, un objetivo más grande, pero daban una explicación que era que lo que buscaba Cervera era que sabía que se iban a hundir los barcos, ¿no? Pero avanzar pegados a la costa para intentar que hubiesen más supervivientes. Eso no sé si es cierto o fue la típica conclusión que se saca con los años, ¿no? Realmente lo que intentaban era que se intentara salvar algún barco. El Cristóbal Colón casi lo consigue. El Cristóbal Colón era un crucero acorazado, era de construcción italiana. Se adquirió a toda prisa en el año 97. Realmente, si mal no recuerdo, era un crucero que se está construyendo en Italia para Argentina. Conseguimos comprárselo a los argentinos, entró en servicio en la Armada Española. Es de los, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero de memoria creo que es el barco que ha estado menos tiempo en servicio en la Armada Española. Sí, porque es de 1897, o sea, sí. No, entró en servicio en el 98. La compró en el 97, pero entró en servicio en el 98. Fue famoso porque este crucero acorazado tenía 2 cañones de 250 milímetros, modelo Armstrong, si mal no recuerdo, pero durante las pruebas se rechazaron, porque parece ser que eran cañones que no eran nuevos, que tenían algún defecto, y el responsable de Armada, que tenía que aprobar su recepción, dijo que no se adquirían. Con lo cual Cristóbal Colón fue a 98, fue a combate sin sus 2 cañones principales. Vale. Que fue la famosa frase de Cervera, que prefería el pan duro a nada. No, a ver, yo prefiero un cañón malo que ningún cañón, o sea, eso... Claro.
el Cristóbal Colón casi consiguió escapar. El problema es que llevaba una cantidad limitada de carbón de muy buena calidad, carbón de Cardiff, y cuando este carbón se acabó, empezó a bajar la velocidad y al final el comandante decidió embarrancarlo sin prácticamente haber recibido ningún impacto. Uh-huh. Entonces, fue una batalla donde Cervera realmente, por un lado, Cervera era uno de los almirantes con más prestigio en la Armada. Años anteriormente había conseguido de forma muy meritoria terminar los cruceros de la clase Infanta Teresa, pero durante toda la campaña dejó mucho que desear bajo mi punto de vista. Hay gente que le llama hasta traidor, yo no creo que fuera un traidor, o sea, me parece que era un tío se habían cerrado ahí todos en la bahía y la verdad muy pegado, o sea, con una idea clara de lo que tenía que hacer. Él no quería salir, prácticamente le obligaron y salió un poco diciendo, bueno, pues vamos a salir, va a haber muchos muertos, pero vamos a dejar nuestro honor a salvo. Pero se da la circunstancia, por ejemplo, de que paró su barco para que bajara el práctico del puerto. Uh-huh. O sea, en vez de salir a toda máquina y hacer lo que pudiera, paró el barco para que bajara el práctico del puerto. Toda la vida se hizo. Pues Villamil, que era parte de su estado mayor. Que es el que de mayor rango que murió en la batalla de Santiago. Sí, murió en uno de los cazatorpederos. Con otros comandantes le insistió, salgamos de noche, tenemos muchas más oportunidades de salir de noche. Uh-huh. Él dijo que no, que si algún barco se hundía o que la gente iba a tener muchas menos oportunidades de salvarse de noche o no. Es lo que yo comentaba, sí. Vamos a atacar con los 2 cazatorpederos por la noche. Por lo menos intentamos hundir un barco, o lo que conseguimos es que los americanos le tenían un pavor enorme a los torpedos, uh-huh. que los americanos hicieran el bloqueo desde más lejos, con lo cual tú tendrías más posibilidades. Más margen de salida, justo, sí. Uh-huh. Dijo que no, que eso era no tenía posibilidades de éxito. Evidentemente los barcos cayeron como cayeron. E inclusive cuando llegó a Santiago de Cuba, que no era una mala opción, y también toda la travesía que hizo desde España a Cuba tuvo su mérito porque consiguió no ser interceptado por los americanos, tuvo oportunidad de partir antes de que los americanos se establecieran el bloqueo del puerto, pero no lo hizo. Yo oí que era porque, bueno, tiene una mentalidad, en este caso, demasiado conservadora, ¿no? Y digo conservadora en cuanto a las tácticas, estrategias, y al final no se dejó, digamos, influenciar por los más jóvenes y modernos que le estaban dando opciones de un nuevo tipo de guerra, ¿no? Como ese de un poco de las torpederas y todas esas cosas que él no veía muy bien. De hecho, en el programa que tenemos sobre lo de Peral, de los submarinos clase Peral, hablábamos de esa lucha, ¿no? De concepto, ¿no? Del concepto de la guerra moderna a la guerra de él, que no era tampoco ni la versión de la guerra británica, era otra cosa. Claro, es que su flota no estaba diseñada para hacer un combate clásico con una flota contra una flota de acorazados, porque a un acorazado le opones otro acorazado. Uh-huh. Entonces, no tienes... tu flota estaba pensada para otra cosa. Entonces, yo creo que pesó mucho el tema de no intentar nada y quizá, aunque me parece una palabra un poco fuerte, cierto derrotismo. Es decir, no tengo opciones, no hago nada. Uh-huh. La historia está llena de casos donde flotas inferiores han conseguido o ganar o por lo menos hacerse pasar muy mal a flotas teóricamente superiores.
Uno de los ejemplos históricos fue la batalla de Lisa, donde la flota austrohúngaro derrotó completamente a la flota italiana, que teóricamente y en la práctica era muy superior, y donde el almirante austriaco, que es un nombre que jamás pronunciaré correctamente, como ejemplo, habló de Méndez Núñez, de Casto Méndez Núñez. Entonces, bueno, yo creo que sí se podrían haber intentado otras cosas. Si disponiendo de más medios, a lo mejor hubiéramos tenido alguna opción de dar mucha más pelea, pero el resultado final no creo que hubiera. No, a largo plazo la capacidad militar, la capacidad bélica, económica, y financiera y diplomática hubiese hecho que el resultado fuese el mismo. Otra cosa es. Ahí recomiendo los dos libros que hemos mostrado antes, pero principalmente el de las tramas ocultas de Don Agustín, porque es un libro fantástico para conocer un poco lo que fue la trastienda del conflicto. Muchas veces nos fijamos en el número de barcos, el espesor de la coraza, el número de cañones, pero hay veces que hay cosas que no se ven o no resultan tan claras, que al final la influencia puede ser decisiva. Y en ese libro hay un capítulo que a mí me pareció una absoluta maravilla, hablando sobre el espionaje que desarrolló España en Estados Unidos. Aquí hay un capítulo, sobre todo en el libro de tramas ocultas, que creo que está puesto en la descripción del podcast, si no lo añado. Hay un capítulo sobre corsarios que se iban a crear de migrantes españoles que vivían en Nueva York y españoles detenidos, presos de la guerra, que escapasen, para montar en Canadá un barco corsario en el Pacífico. Y el plan es cierto y veraz, e incluso está toda la documentación. Y es muy interesante. Yo quedé alucinando cuando llegué a ese capítulo. Claro, es que la guerra del Corso, si hubiera podido producirse, el impacto en la economía de Estados Unidos hubiera sido muy grande. Sí. O inclusive si te presentas con los 3 o 4 cruceros delante de un puerto de Estados Unidos importante, el impacto en la población es enorme. O sea, yo creo que es mucho más grande el impacto de esa visión de 3 o 4 barcos enemigos delante de una ciudad grande para la población que si hundes un acorazado. No, eso es evidente. Y un ataque al puerto de Nueva York o ataque al puerto de Boston o lo que fuese, sería impactante para la población americana, que no lo vivía desde que los británicos atacaron en 1812. Me pregunta David Nievas, que es justo el compañero con el que grabé el programa del submarino Isaac Peral, esa ucronía, si habíamos hablado de la escuadra del almirante Marenco y de Walter en La Habana. Pero no sé si tienes datos sobre eso o... No me suena absolutamente nada. Almirante Marenco. Sí, ¿lo escribió mal? Sí. No, le voy a preguntar a David y si no lo traigo yo un día a hablar de eso, porque a David le encanta. Estados Unidos bombardeó La Habana. No me acuerdo el nombre del almirante. ¿Qué serán estos? Entonces sería... No creo, o sea, es los dos famosos de Estados Unidos durante la guerra, con resultados prácticamente nulos. Las defensas costeras de La Habana eran relativamente decentes. Y si la más famosa es la escuadra de reserva del almirante Cámara, en el intento de llegar a Filipinas, como hemos dicho antes. Sí. Bueno, ya me lo dirá y lo explicaré. Pero esto investigaré. Sí, yo estoy intrigado ahora. Voy a preguntarle a David que me lo diga. Sí, yo también. Sí, es una escuadra que se quedó atrapada en un bloqueo. Debe ser una escuadra española, entiendo, ¿eh? David, española, me imagino. Mientras David nos lo explica por el chat y yo se lo suelto a todo el mundo, hay una serie de datos aquí muy interesantes de oyentes que hablan, cuando hablamos del Colón, es cierto que es muy paradójico, ¿no? Que casi el último barco construido en España se hunde de la flota española, se hunde en América, ¿no? En Cuba, con el nombre del descubridor de América, ¿no? Es un poco...
esas paradojas de la vida. Y dice también otro oyente que el Colón tuvo unos barcos gemelos que fueron comprados por Japón y lucharon en la batalla de Tsushima. Te digo para que veamos. Sí, la clase Garibaldi fueron 10, 11 barcos. 3 o 4 fueron a Argentina, 3 fueron a Italia y el resto fueron a Japón. Uh-huh. Y están considerados los mejores cruceros acorazados de su época. Eran muy buenos barcos. Y había aquí antes un comentario de uno que nos quería darte un dato a ti cuando hablábamos del destructor, del destroyer, de Villamil. Aquí dice, lo que estás preguntando, Paco, no sé si es el Paco yo o el Paco tú, es en 1887 se construye en el mismo astillero que el destructor Villamil una copia llamada Destroyer. Él dice eso, ¿no? Después, a partir de 1892, se construyen los Darling y Havoc, llamados Destroyers. Pero dice que a la vez que se hizo el español, se hizo una copia del destructor. Pues eso no lo conocía. Yo conocía los Havoc, uh-huh, que son los que consideran un poco como los primeros destructores reales, que eran, pues como comenta, en el año 95, 94, 95. Pero investigaré porque de ese destroyer inglés no he leído nada. Pues los datos que pone John Punte son bastante interesantes todos y David confirma sí que era una flota española. Pues ya seguro que lo hablamos en el programa que hicimos de la guerra de Cuba y el Peral, pero yo no me acuerdo, ¿verdad? La Habana, había algún crucero. Creo que estaba uno de los Alfonso XII, que eran cruceros completamente desprotegidos, y algún cañonero torpedero, no había más. Eran esos juntos, a lo mejor todos esos. Y luego lo que había en Puerto Rico era el destructor que se averió, quedó en Puerto Rico, hizo un intento de torpedear a un crucero estadounidense y poco más. O sea, en Cuba lo que había eran los cruceros pequeños y el crucero este que estaba desprotegido, pero me apunto el nombre. Marengo, te digo el nombre exactamente. Dice que es sí, lo estoy viendo en esto. José de Marengo y Walter. Vale. Y la Plaza de Habana está ocupando el vicealmirante Manteraola y Tesonera. Es decir, es que David, como tiene ese libro que dije yo que tiene que publicarlo, esa novela, a ver si se anima. ¿No? Investigaremos. Paco, ha sido para mí un placer hablar contigo sobre buques, sobre barcos, y a la gente le invito que conozcan tu blog naval.es. Lo voy a poner aquí para que la gente que está viéndolo en internet lo pueda ojear. Hay una pregunta interesante, es ¿por qué la escuadra de reserva fue enviada a Filipinas y no a Cuba? Ah, vale, es que oímos mucho chat. Me parece muy interesante, porque el primer desastre fue en Filipinas. Claro, por fecha, sí, claro. Entonces había que un poco reaccionar de alguna forma y se decidió intentar mandarla a Filipinas. Uh-huh. Y también parte de la flota eran varios mercantes con tropas. Pues ya tenemos el porqué de las cosas. Es decir, claro, es que es cierto que cuando hablamos de las dos guerras, ¿no? La de Cuba y la de Filipinas, parece que van a la vez, ¿no? Y no, iba un poco primero la de Filipinas. No, claro, el primer desastre fue Cavité, y fue realmente ahí el momento donde el gran shock, donde pues cogió la conciencia de cuidado, que esta gente no son estos desarropados que no saben ni navegar un barco. Uh-huh. Hay que tomarlos en serio, que aquí nos han dado bien, nos han dado fuerte. Sí. Pues a la gente le animo a que vean tu blog si les gusta este programa, que la gente dice que ya se acabó, que quieren más.
pero no pasa nada. Algún día volverás aquí a este puerto, Encantado. ¿no? Este puerto que es el puerto de Belunartis. Podemos hablar sobre las batallas de la guerra de Cuba o meternos en algo más moderno, como tus libros que hablan de los destructores, ¿no? Españoles y de la clase de las corbetas también. Tienes una de las corbetas, ¿no? Sí, mi último libro es sobre las corbetas clase descubierta, las de 1978, las famosas hormigas atómicas. Uh-huh. Y encantado de volver a visitar tu casa cuando me invites. Incluso tienes unos artículos muy interesantes, como una especie de debate, ¿no? Sobre el portaaviones del futuro, si España necesita otro portaaviones, es decir, podemos hacer un poco Sí, ese es un artículo que ya queda un poco viejuno. Bueno, esto, igual que el submarino nuestro, una vez que salga del astillero va a estar viejuno ya, pero bueno. Eso. En el sentido, no, el S-80 no, el S-80, yo he sido muy crítico con el S-80, pero yo creo que va a ser un gran submarino y este año le veremos navegar. Nosotros tenemos también el problema de las comparaciones, ¿no? Claro, cuando comparamos con los submarinos americanos nucleares, no es el punto de comparación. Tenemos que compararlo con los submarinos de un país como España, es decir, de la potencia de España. No podemos ir a esas... Y realmente países que fabriquen submarinos... No, son 4, sí. Y diseñen, hay pocos. O sea, todo hay que ponerlo un poco en balanza, en su justa medida. Ni tan bueno ni tan malo. Pero encantado cuando me vuelvas a invitar, aquí me tienes. Pues te tomo la palabra, justo cuando colguemos vamos a ver fechas para la siguiente navegación, porque por suerte, mucha gente quiere venir al puerto de Belunartis. Es decir, cuando empezamos en el canal éramos 4 amigos en el formato de YouTube, de podcast. En marzo o abril, no me acuerdo muy bien, di el salto a esto de los directos. Y era uno a los 15 días o uno al mes, pasé a uno a la semana, 2 a la semana, y ahora, por imperativo categórico de mucha gente, va a ser casi más bien 3. A la gente les digo eso, que si les gustan Belunartis, que se suscriban, que lo vean, y bueno, más o menos a las 10 de la noche, algún día estaremos aquí hablando de historia militar, martes, jueves y domingo, ¿vale? Más o menos esos son los días. Y cuando quieras hablaremos y tiraremos millas marítimas a ver cómo navegamos por la historia. Y la gente que quiera saber más, que vaya a blognaval.es a consultar y a aprender. Y mira, justo las cosas de Belunartis, estábamos hablando de Estados Unidos, 1898, y es el comienzo casi de su poderío internacional, ¿no? Pues justo hoy es martes, ¿no? 18. Digo para la gente que lo ve en directo y los que lo ven en diferido o en podcast no es importante, pero dentro de 2 días, el jueves, tenemos un programa que se titula La geopolítica estadounidense del aislacionismo a la guerra al terrorismo, que vamos a viajar más o menos viendo la geopolítica, la geoestrategia americana desde 1898 hasta 2020, más o menos. Un poco un viaje por la geopolítica. Y vamos a hacerlo con 2 autores de un libro que se llama Las guerras de Estados Unidos, publicado por Nautilus, y son Jorge Martínez López y Óscar Córcova Fernández. Vamos a hablar juntos sobre geopolítica, geoestrategia de los Estados Unidos. Un poco también las guerras, ¿no? que tuvieron en ese tiempo. Pues yo creo que complementa el programa ¿no? Muy interesante. Esta derrota con el futuro. Y el sábado que viene, el domingo 23, tengo otro programa muy interesante no es geoestrategia del siglo XX, sino geoestrategia de hoy mismo. Es decir, vamos a ver espera, que estoy poniendo aquí las imágenes, con Lucas Martín, que es teniente coronel del ejército español. Vamos a conocer la doctrina Gerasimov, el plan geopolítico de la Rusia de Putin. Es decir, todo esto de la guerra híbrida, la guerra simétrica, las fake news, lo que pasa en Kazajistán, lo que está pasando en Ucrania. Lucas Martín, que es teniente coronel del ejército español y
y creo que el nombre es de Regimiento de Inteligencia del Ejército Español, está destinado a la OTAN, nos va a dar una explicación de lo que es la doctrina Gerasimov. Por lo tanto, a la gente os invito que el domingo 23 estéis en Bellum Artis para disfrutar de este programa que se plantea también muy interesante. Es decir, tenemos una semana con mucha chicha, ¿no? Yo creo que a cualquiera le puede gustar uno de los 3 programas seguro. El que es clásico, el siglo XIX. El que es, como yo, madurito, el siglo XX. Y el que es de la actualidad tiene de la doctrina Gerasimov. Pues, Paco, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La gente no está haciendo ninguna pregunta. Tiene unas charlas ahí muy buenas entre ellos en el chat. Y a todos, a los que estáis en directo, a los que nos escucháis en diferido en YouTube, a los que nos escucháis en podcast, daros las gracias por escuchar Bellum Artis. Si sois nuevos en el canal, la primera vez que nos escucháis o nos veis, os invito a suscribiros, a dar a la campanita de notificaciones en YouTube para que os llegue antes y darle a me gusta. Y sobre todo, por favor, compartirlo en las redes sociales para que más gente descubra Bellum Artis, Historia Militar y nuestras historias habladas. Espero os haya gustado este programa y si os ha gustado, como siempre digo, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis. Y también haceros fans en el sistema de apoyo de iVoox o en el sistema de apoyo de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Ya sabéis, Bellum Artis, Historia Militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.